¿quiénes sufrieron? ¿Quiénes trabajaron? ¿Quiénes pagaron el precio? Aquellos varones. Ellos pagaron más precio. Puntatan cara masasa evangelio predicaya. Pero esta generación ya somos casi privilegiados. Listo ya. Esta generación ya somos casi servidos. Servido ya. Es así, mi amado hermano. No te canses de servir al Señor en lo que estás haciendo. Ya sea barriendo, ya sea como mujer, ya sea en lo que estás haciendo. No te canses de servir al Señor. Yo sé que Dios bendecirá tu casa hasta la 4ª generación. ¿Sabes, mis amados hermanos? Quizás tú te puedes preguntar por qué Dios no recibo, por qué Dios no me abre la puerta. Yo entendí, mi amado, uno tiene que estar listo para recibir la bendición del Señor. Uno tiene que esperar listo. El contexto tuyo tiene que estar listo para recibir eso es lo que pides. Por eso es que muchas veces pedimos algo que no vas a poder administrar, algo que no vas a poder manejar. Pedimos algo que está fuera de la voluntad de Dios. Pero ¿sabes quién está preparado para recibir lo que vivirán, lo que tú pides? El doble de lo que tú pides recibirán ellos. Bendito sea la casa de Onesíforo, el que sirve para todo, no padecerá. A su nombre, a su nombre. Dale palmas al Señor. Sigue sirviendo, sigue sirviendo, no te canses. Alguien me dijo, este hombre Roger, me impactó la palabra que dijo. Dice, el mayor ministerio es el del servicio. Onesíforo, ¿qué significaba? Onesíforo, ¿qué significaba? El que sirve para todo. El mayor ministerio, el mayor en el reino de los cielos, es el que sirve en esta tierra. Por eso Jesús dijo, no he venido a ser servido, sino a servir. Arriba, mayor es el que sirve. El ministerio del servicio. Servidores. Dios quiere servidores. Es como Onesíforo, el que sirve para todo. Sirve como predicando, sirve en la alabanza, sirve también barriendo, sirve también trapeando, sirve también visitando, sirve también cantando en la calle. El que sirve para todo. Dios quiere un ministerio de servicio. Servidores. Seamos servidores. ¿Sabes, mi amado hermano? Ama pisipa ello. Y ma sirvi kushkanki kuna. Ama pisipa ello. Pero hay que la recompensa yo me canta. Onesíforo pamana responsabilidad ninchu cara Pablo atindini. Ajá. Mana Onesíforo ta pipas obligaracho Pablo atindinampa. Pues, mi amado hermano, yo te cuento esto. Hace 10 años atrás, aquí en Pueblo Libre, mientras estábamos en una preparatoria de seminario bíblico teológico, había momentos para dormir en la calle, cuando no se podía pagar el alquiler de cuarto. A veces estar en la ciudad es difícil. Cuando tú tienes familias, bueno, allá tú tienes familias, pero cuando uno no tiene familia alguno, es difícil la ciudad. Por tanto, yo recuerdo, amados hermanos, que tocaba dormir muchas veces en la Plaza Bolognesi. ¿Cuántos conocen la Plaza Bolognesi? Hoy creo que han refaccionado esa Plaza Bolognesi. Antes, hace más de 10 años atrás, Chaupi cara Sachachacona. Ha tocado dormir muchas noches debajo de esos árboles en temporadas de frío. Ha tocado dormir muchas veces en el suelo por meses. A veces encima de las mesas, de las sillas, juntando con tal de seguir cursando. Yo sé que el mundo decía, el mundo te puede decir muchas cosas. Y
razón que Onesíforo, el mundo me decía muchas cosas que vas a ganar. Déjalo ya a la obra y haga tipo que tus pensamientos, que tus planes. Pero sigue sirviendo. Sigue empezando por donde estás. Sigue comenzando por donde estás. No te canses. No es en vano. No es en vano. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para mentir. Dios no miente. Las promesas de Dios se van a cumplir. Hoy yo puedo ver después de 10 años que las promesas del Señor se cumplen y son cabales y son mejores que nuestros pensamientos. Pero es necesario que pases el fondo. Es necesario que empieces por donde estás empezando. Es necesario que empecemos desde lo más fondo. Y Dios tendrá tiempos mejores para ti y para mí. Pero no te canses. Sigue realizando. Sigue sirviendo. Sigue haciendo. Sigue para adelante. Nosotros no somos como Figelo, los que abandonan, los habladores. Somos de los hacedores, los que sirven para todo. Vamos, póngase de pie, gracias al Señor. Vamos, póngase de pie. Oh Dios amado, yo veo ministerios, veo dones, veo talentos, veo herramientas, veo instrumentos en esta mañana. Aleluya, gracias. Hay muchas herramientas aquí, muchos dones, ministerios. Gloria a Dios. Pero es necesario que esos ministerios, que esos talentos, esos dones se activen. Es necesario. ¿Sabes, mi amado hermano? En esta mañana te invito a que podamos orar al Señor. Y si tú sientes en tu corazón Aleluya. que estás empezando ese fuego, Gracias, papá. ese calor en el corazón, pasa adelante. Quiero orar por ti. Veo ministerios, veo muchos dones, veo muchos talentos. Clínica Celestial tiene talento. Clínica Celestial tiene herramientas. Clínica Celestial tiene con qué levantarse. Y cuanto más con el favor del Señor. Gloria a Dios. Oh Dios amado, soberano Señor. Haznos un ministerio de servicio. Haznos un ministerio de servicio. El que sirve para todo. El que no se queja de nada, sino el que sirve en todo. El que sirve en la mesa. El que sirve con tu ministerio. Oh Dios amado, vamos. Pasa adelante, pasa adelante. Clama al Señor, clama al Señor. Abre tu corazón a Dios, inclínate. Cierra tus ojos y abre tu corazón. Dios tiene que activar esos ministerios. Hay muchos dones en esta mañana. Hay ministerios. Hay talentos y hay herramientas que Dios ha depositado en tu corazón. Pero todavía no lo sabes utilizar. Aleluya. No lo sabes todavía. Pero lo tiene y Dios te ha dado. Pero están dormidos. Hay muchas herramientas. Oh Dios amado, abre los cielos. Abre los cielos, Dios amado. En el reino tuyo mayor es el que sirve. Gloria, Señor. Tu palabra dice: mejor es dar que recibir. Mejor es, Dios amado. Oh Señor, en esta mañana, mira, Señor, he aquí tus hijos y